Hola, ¿cómo están todos? Un gran saludo de mi parte y de los integrantes de mi grupo. El día de hoy en este video hablaremos sobre las redes según su alcance y según su tipo de conexión. Los integrantes de mi grupo son Andrés Urdaneta, Gustavo Ruiz, Romeo Elviche, Marlos Mogollón y por supuesto mi persona, Guillermo Arenas. Yo voy a empezar hablando sobre los tipos de redes según su alcance. Como primer tipo tenemos el Personal Area Network o red de área personal. Hablamos de una red informática de pocos metros. Es algo parecido a la distancia que necesita el Bluetooth de los dispositivos móviles para intercambiar datos. Estas redes son de las más básicas y sirven para espacios reducidos como por ejemplo un local que cuente con una sola planta y con pocos ordenadores. Esta red puede ser útil para conectar dispositivos que no estén muy lejos entre sí. Ok, como segundo tipo tenemos la red inalámbrica de área personal. Aquí se incluyen redes inalámbricas de corto alcance, que no abarcan una área de más de una decena de metros. Este tipo de red es muy utilizada para conectar dispositivos muy variados, como impresoras, móviles y ordenadores. Todo ello de manera inalámbrica. También hay que tener en cuenta que esta red no es una tecnología única. Eso quiere decir que dentro de este estándar podemos incluir diferentes tecnologías que permiten conectar dispositivos de manera inalámbrica. Aquí podemos nombrar al Bluetooth y a las conexiones infrarrojas. Ahora les voy a hablar sobre el tercer tipo, el Local Area Network o red de área local. Entonces decimos que si esta red está formada por más de dos ordenadores, recibe el nombre de red de área local. Esta red de tales características puede incluir a dos ordenadores en una vivienda privada o a varios de miles de dispositivos en una empresa. Un estándar muy frecuente para redes de área local es Ethernet. La transmisión de datos tiene lugar o bien de manera electrónica a través de cables de cobre o a través de cables de fibra óptica de vidrio. Si se conectan más de dos ordenadores en la red, se necesitan otros componentes como jobs y switches. Esta red fue desarrollada para posibilitar la rápida transmisión de grandes cantidades de datos. Podemos hablar de un rendimiento desde 10 megabytes a 1000 megabytes. ¿Qué es la red WLAN? La red WLAN es la abreviatura de Wireless Local Area Network, también llamada a veces Wireless LAN, y se refiere que es una red de computadoras a distancia de unas pocas decenas o cientos de metros que utiliza señales de radio de alta frecuencia para transmitir y recibir datos. La red WLAN es una red que también puede conectar varios o un ordenador a un sistema central de información, puede a una impresora, a un escáner. Esto proporciona una gran movilidad en el campo de las redes del Internet, lo cual también ayuda a evitar la utilización de cables pesados y difíciles de interconectar. La red CAN. La red CAN es un área de campus que se utiliza sobre todo en facultades y campus universitarios. Es una red informática que conecta varios edificios en una propiedad grande. Es una red, es una red informática que abarca una red geográfica limitada, no es muy grande. Las redes CAN se interconectan entre varias redes de área local, que son las LAN, las de cable, dentro de un campus educativo o corporativo. Y más que todo esas redes se conectan a la internet pública, el uso que le dan. Las redes CAN son más pequeñas que las redes de área metropolitana, que son las redes MAN, y que las redes de área amplia, que son las redes WAN. Las redes MAN. Una red metropolitana, en abreviadas MAN, es más pequeña que una red amplia WAN, pero más grande que una red de área local LAN, que es la de cable. Es una red informática que conecta los ordenadores de un área metropolitana, que puede ser una gran ciudad, varias ciudades y pueblos, o cualquier zona grande con varios edificios como una urbanización. Una red MAN es la red que tiene una red mayor que una red de área local, pero menor que una red amplia, que es la WAN. Las redes MAN no tienen su uso, pues no tiene que estar en zonas urbanas, y el término metropolitano implica el tamaño de la red, más no el tamaño de la población a la zona a la que está dispuesta su función. Una red de área amplia, o también conocida como WAN, es una tecnología
que unen entre sí lo que son las oficinas, centro de datos, aplicaciones y almacenamiento en la nube. Se define como red de área amplia porque esta se extiende mucho más allá de un solo edificio o un gran recinto. ¿Por qué se hace eso? Bueno, para incluir las diferentes ubicaciones que hay alrededor de una zona en concreto o incluso en el mundo. Un ejemplo de esta, podemos decir que las empresas grandes que tienen muchas sucursales a nivel internacional necesitan un WAN para así poder tener conectadas entre sí lo que son las redes de oficina. Ahora les voy a hablar sobre lo que son las VLANs, o también conocidas como Virtual LAN. Estas nos permiten crear redes lógicamente independientes dentro de la misma red física, haciendo uso de lo que son los switches gestionables que soportan las VLANs. Aparte de eso, también las VLAN nos proporcionan asociar lógicamente los diferentes usuarios que hay en base de etiqueta, puerto de switches, su dirección MAC o incluso depende de la autenticación en la que fue realizada el sistema. Según las definiciones del Internet, los medios de transmisión guiado transportan la información por medio de impulsos eléctricos o luminosos a través de conductores físicos, ajustándose a los protocolos establecidos por la red que estos implementan. Es decir, para poder transportar datos, uno necesita un componente tangible, palpable, es decir, un cable, que esto permitirá transportar los datos de un punto a otro o de manera viceversa. Algunas de las formas de transportar datos hoy en día utilizadas son la fibra óptica, el cable coaxial y el cable de par trenzado. El principio de funcionamiento de la fibra óptica es de la ley de Snell, que esta permite calcular el ángulo de refracción de la luz que al pasar por un medio a otro con distintos índices de refracción. Es decir, que gracias a esta ley uno puede calcular el ángulo donde se disparará el láser, que esta permitirá llegar hasta el destino. Esta ley hace resaltar una de las grandes ventajas de la fibra óptica, que al ajustar el ángulo uno puede enviar varios haces de luz al mismo tiempo por la fibra óptica, esta rebotando y refractándose en el filamento sin siquiera chocar con las otras señales. El cable coaxial tiene décadas transportando señales de un dispositivo a otro. Fue creado en la década de 1930, principalmente para la transmisión de radiofrecuencia. Estas son las que van desde una antena hacia los receptores. Se le dice coaxial a los cables que tienen dos conductores en el mismo eje. Estos dos conductores son, por un lado, un cilindro exterior que es una malla metálica trenzada, que esta sirve como conductor de retorno y blindaje para el interior. Por otro lado, tenemos en el centro un núcleo de cobre, un filamento grueso de cobre, que este es el más importante, que este es el que transporta los datos. Entre el cilindro y el núcleo hay una capa gruesa de aislante y otra más en la parte exterior que también sirve como aislante, que es como la que traen todos los cables. Existen una gran cantidad de cables coaxiales, pero en este video solamente me concentraré en tres, que son los más utilizados incluso hoy en día, de una manera muy amplia. Mencionaré su nombre y su modelo, y qué uso se le puede dar a este para que puedan saber de qué van. Para empezar, tenemos el cable el más común de todos, que es el RG6. Este es el que se utiliza para las televisiones de alta definición. Este cable permite enviar las señales a varias decenas de metros sin siquiera perder la señal. Este es el que normalmente se consigue en las tiendas y es el que principalmente se consigue en las televisiones. Y por último tenemos el RG11, que junto al RG6 son los predecesores del RG59. Este cable es mucho más caro que el RG6, porque este permite una mejor calidad al enviar la señal y de una distancia mucho más larga que el RG6. Este cable es menos flexible y más grueso, por lo tanto se suele utilizar solamente en casos especiales, en instalaciones de gran extensión, como lo son en enlaces de receptores y en instalaciones de HDTV en el aire. El cable par trenzado, este sirve para anular o disminuir las interferencias.
mejorando la transmisión de datos. En otras palabras, esto es una gran ventaja para las telecomunicaciones, porque permite una mejor calidad del envío y recepción de los datos. Dicho de otra manera, esto minimiza al máximo cualquier cosa que pueda causar interferencia en el envío. Por lo tanto, esta se vale del entrelazamiento de aisladores, que esto disminuye la diafonía y aumenta la potencia. Existen tres tipos de cable de par trenzado. Uno de ellos es el UTP, o cable trenzado sin apantallar. Este es un cable que no está apantallado, es decir, que no está reforzado. Es utilizado en muchas tecnologías a nivel de red local y es más barato y fácil de utilizar, pero este genera más errores que cualquier otro tipo de cable. Luego tenemos el STP, o cable trenzado apantallado. Son cables de cobre aislados en una cubierta protectora, con un número específico de trenzas por pie. Esta alude a una cantidad de aislante en un conjunto de cables. Esta se utiliza principalmente en redes de ordenadores en internet o token RAID. Y por último tenemos el FTP, o cable trenzado con pantalla global. En este cable las trenzas no están apantalladas, sino que esta tiene una pantalla global que mejora la protección en caso de cualquier interferencia externa. El precio de este cable varía en intermedio de los otros cables. Medios de comunicación no guiados son aquellos cuya característica principal es funcionar de manera inalámbrica o wireless, es decir, que estos funcionan sin cables, ya que no utilizan ningún tipo de conductor físico para teletransportar o para transportar, mejor dicho, la señal. Normalmente estos se clasifican en lo que son las radiofrecuencias, los microondas, las luces, etc. Pero en esta ocasión voy a hablar solamente de lo que es la radiofrecuencia, los microondas y los puertos infrarrojos. El término radiofrecuencia, o también denominado como el espectro de radiofrecuencia, o RF en su abreviatura, implica una porción o implica una parte menor de lo que es un espectro electromagnético. ¿Bien? Este se sitúa entre lo que son los 3 kHz hasta los 300 GHz, el cual tiene ondas electromagnéticas dentro de estas regiones o dentro de esta región que puede transmitir o transferir, por decirlo de alguna manera, archivos o información aplicando la corriente alterna originada en un generador o una antena. Las microondas, como su nombre le indica, son ondas de un carácter pequeño o de una densidad muy pequeña, las cuales son utilizadas como un medio de transmisión gracias al protocolo lanzado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el cual este protocolo es el 802.11.b, el cual es un sucesor, por decirlo de alguna manera, una variante del 802.11 tradicional. Este protocolo trabaja con la red, o mejor dicho, con el ancho de banda de 2.4 GHz, alcanzando velocidades hasta 11 megabits por segundo en la transferencia de archivos, mientras que otras redes que utilizan un rango de 5.4 a 5.7 GHz utilizan el protocolo 802.11a, o sea, la primera variante, para transferencias de archivos que, si bien son rápidas, dejan de ser por mucho, por muy lejos, lo que es la transferencia de archivos de la 802.11b, la cual es una transferencia de archivos, digamos, un poco más rápida. Esta transferencia de archivos, o esta transferencia o transmisión, por decirlo de alguna manera, lo podemos ver aplicado en lo que son las redes Wi-Fi, no solamente para conectarnos a Internet, sino también para transferir archivos por medio de la red o para recibir archivos por medio de la red. Los infrarrojos o puertos infrarrojos son simplemente ondas electromagnéticas que se propagan en una línea recta, es decir, una sola dirección. A diferencia de lo que podría ser los microondas o incluso las radiofrecuencias, estos tienen que funcionar, o mejor dicho, que siempre funcionan por medio de una línea recta. Esto lo vemos en casos muy particulares, como por ejemplo
casos como Dubái o China, que hacen pagos por medio de sus teléfonos a un punto de venta por medio de la conexión infrarrojo. También lo vemos esto en ciertos países de lo que son la Unión Europea, ciertos estados de Estados Unidos y Canadá y otras partes del mundo donde esto sucede. ¿Por qué sucede esto? Porque los puertos infrarrojos no solamente transmiten señal, como lo podemos conocer por medio de nuestro control remoto y nuestro televisor. Normalmente nosotros vemos nuestro televisor, nuestro control remoto y nos dice que esto funciona de una manera de infrarrojo, o que estos funcionan por medio de infrarrojo o puertos infrarrojos. Es decir, que envían señales de un punto a otro. Y si bien esto es cierto, no solamente son señales, también estamos hablando de transferencia de archivos, transferencia o transmisión de datos, etc.